La llegada del Jiangxi. En el interior de una aldea lejana del sur de China, Mei Jin, una joven mujer, avanzaba con cautela por senderos enmarañados que atravesaban el bosque. Debía ir a visitar a su tía, quien estaba muy enferma. La luz de la luna llena, intermitentemente velada por nubes espesas, proyectaba una penumbra casi teatral, acentuando los contornos de los árboles que parecían vigilarla. En su mano, una linterna de papel oscilaba suavemente, lanzando destellos trémulos que formaban las sombras circundantes en figuras evanescentes y vagamente amenazadoras. En las semanas anteriores, la aldea había sido escenario de acontecimientos que desafiaban la racionalidad. Diversos relatos describían la presencia de un Jiangxi, una figura cadavérica reanimada que drenaba la esencia vital de los vivos. Estas historias, transmitidas por los ancianos de la comunidad con un tono de reverencia y temor, se habían intensificado tras el descubrimiento de cadáveres en las afueras, cuyos rostros congelados, en expresiones de terror absoluto, parecían perpetuar la agonía que los había consumido. Ella era consciente de las tradiciones ancestrales que había aprendido desde pequeña. De repente, Mei Jin sintió como una corriente de ansiedad comenzaba a instalarse en su pecho. Cada paso no solo la acercaba al hogar de su tía enferma, sino también a un encuentro potencial con lo sobrenatural. A medida que avanzaba por el bosque, se percató que el bosque estaba en completo silencio, como si la propia naturaleza se hubiera retraído ante una amenaza invisible. La linterna en su mano proyectaba sombras alargadas y distorsionadas que se contorsionaban sobre los troncos de los árboles. De repente, sintió un aroma agrio y dulzón, pero tan fuerte que hizo que Mei Jin se cubriera el rostro con la manga en un intento fútil de protegerse. Un crujido inesperado quebró la quietud, helándole la sangre. Se detuvo en seco, cada fibra de su cuerpo tensándose en una anticipación casi dolorosa. Sus ojos escrutaron la oscuridad, buscando el origen del sonido. La temperatura descendía de forma perceptible, como si el bosque estuviera siendo devorado por una presencia gélida. Las sombras a su alrededor parecieron animarse, como si cobraran vida propia, y entonces, emergiendo de entre los árboles, la figura de un Jiangxi se presentó con movimientos espasmódicos y desarticulados. Su cuerpo encorvado parecía sometido a una fuerza invisible que lo impulsaba hacia adelante. La piel cadavérica del ser, surcada por venas ennegrecidas que se asemejaban a raíces muertas, reflejaba un brillo macabro bajo la luz de la luna. Sus ojos irradiaban un fulgor amarillento, mientras que su boca, deformada en una mueca grotesca, revelaba dientes irregulares y manchados. Un sonido bajo y reverberante emanó de su garganta. Mei Jin quedó paralizada por el terror. El Jiangxi avanzaba con saltos desiguales pero extrañamente decididos, cada uno acompañado por un sonido sordo que evocó el redoble de un tambor mortuorio. Su respiración se tornó superficial mientras intentaba reprimir el instinto de huir. Recordó con desesperación las leyendas transmitidas por los ancianos. Los Jiangxi eran ciegos, guiándose exclusivamente por el sonido y el olfato. Consciente de ello, contuvo la respiración, aunque el frenético latir de su corazón amenazaba con delatar su posición. La criatura la dio la cabeza, buscándola. Mei Jin, en un arranque de lucidez, rememoró las historias que hablaban de los talismanes taoístas, capaces de inmovilizar a estas entidades. Sin embargo, carecía de tal protección. Su mirada se posó entonces en el bolso que llevaba consigo, donde guardaba una bolsa de arroz para cocinarle a su tía, un elemento también asociado a la purificación y la protección espiritual. A pesar del temblor de sus manos, logró sacar el arroz y lo lanzó hacia el Jiangxi.
Al entrar en contacto con la sustancia, el ser emitió un chillido agudo, tambaleándose hacia atrás con movimientos erráticos. Su cuerpo comenzó a convulsionarse y sus garras arañaron el aire de manera desesperada, como si intentara resistirse a un tormento invisible. Aprovechando el momento, Meijin corrió. La linterna en su mano oscilaba violentamente, a pesar del aparente debilitamiento del Jiangshi. Los sonidos de su persecución no cesaron tras ella, acompañados por una respiración entrecortada y perturbadora. Tropezó y cayó al suelo con un impacto que le robó el aliento. Girándose rápidamente, vio al Jiangshi, que iba a abalanzarse sobre ella. Sin pensarlo, vació el resto del arroz directamente sobre el rostro del monstruo. Este emitió un grito desgarrador, tambaleándose mientras su piel se desintegraba en cenizas negras. Meijin observó incrédula y asustada, pero sin detenerse a reflexionar. Se levantó y corrió hacia la aldea, pero en su huida desesperada, nunca llegó a la casa de su tía. Los aldeanos, alarmados por su estado, la rodearon al llegar. Entre jadeos y lágrimas, narró los eventos con una mezcla de incredulidad y urgencia, describiendo al Jiangshi con detalles escalofriantes. Los ancianos respondieron rápidamente, organizando ceremonias para reforzar las defensas del pueblo, con talismanes y rituales protectores. Al día siguiente, Meijin despertó con una sensación de inquietud que pronto se transformó en un profundo pesar. Le informaron que su tía había fallecido. La noticia la golpeó con una fuerza devastadora. No podía dejar de culparse, preguntándose si su retraso, provocado por el encuentro con la criatura, había sellado el destino de su tía. En su mente, las imágenes del Jiangshi y las historias sobre espíritus vengativos se entremezclaban con el dolor de la pérdida. Estaba desconsolada, pero una inquietud persistente se instaló en su mente. Sabía que el Jiangshi no había sido completamente destruido. La amenaza seguía latente, acechando en las sombras, esperando un momento para volver a atacar. Mientras Meijin reflexionaba sobre los acontecimientos, un terrible pensamiento comenzó a tomar forma. Los detalles del Jiangshi, sus movimientos, incluso su olor, despertaban en su memoria algo profundamente personal. Finalmente, el horror la alcanzó con una claridad aplastante. Esa criatura no era una amenaza cualquiera. El Jiangshi había sido su tía. El peso de esa realización la dejó sin aliento. Meijin recordó las palabras de los ancianos. Aquellos que mueren con resentimiento o en circunstancias trágicas pueden transformarse en estas entidades malditas. Su tía, aislada y enferma durante semanas, había sucumbido al destino que las leyendas temían tanto. El Jiangshi que había enfrentado no solo representaba una amenaza sobrenatural, sino también el eco de su fracaso en proteger a su única pariente cercana. En los días que siguieron, Meijin se esforzó por reprimir el recuerdo de esa noche, pero los rumores en la aldea no se detuvieron. Cada semana, un nuevo cadáver aparecía en los límites del bosque, con los mismos signos aterradores que habían marcado las víctimas anteriores. Aunque los ancianos reforzaron los rituales y las defensas, Meijin sabía que todo era inútil. La presencia de su tía, ahora convertida en un Jiangshi, continuaba reclamando vidas con una regularidad escalofriante, como si la criatura estuviera siguiendo un patrón ineludible. La aldea finalmente se convirtió en una prisión para Meijin, temiendo la fragilidad de la vida y de los lazos inquebrantables que ni siquiera la muerte puede romper. La lucha contra lo sobrenatural no solo era interminable, sino profundamente personal, un ciclo macabro del cual no podía escapar.